¿Qué hacemos con este computador? Pongámoslo así cerradito. Yo pongo el mío aquí. Bueno, pues a mí me ha parecido muy interesante el trabajo que ha realizado FEDesarrollo y voy a querer profundizar un poco en él y como avanzar en algunas de las líneas de trabajo que ellos han propuesto, porque de veras creo que la Cámara y Juan Martín tuvieron un acierto al identificar este problema como un problema en el que hay que empezar a trabajar, que es qué hacer con la red secundaria y con la red terciaria. Y hay que empezar a trabajar porque si tenemos preocupaciones sobre que la red nacional y la ANI y el ministerio tienen o tenían problemas de toda naturaleza para cumplir adecuadamente su función, en el caso de las vías terciarias y secundarias, sencillamente no hay institucionalidad. O sea, no existe la institucionalidad. Entonces tenemos un problema serio y hay un gran potencial allí, pero si alguna cosa es necesaria hoy es tomar ese tema con mucho más seriedad, darle una institucionalidad, darle unos instrumentos, darle unos recursos, y yo creo que eso no es ni tan complejo ni tan difícil como nos podemos imaginar, entre otras cosas porque ya hay una larga curva de aprendizaje en lo que se ha estado haciendo. Yo a propósito del estudio que se va a presentar mañana, quiero decir un par de cosas. No nos dejemos llevar por las ideas de que hay razones únicas que explican el crecimiento de un país. Me da temor de que se le haya puesto demasiado énfasis a que esto es lo que hace la diferencia en el Perú. No, Perú es un país que ha logrado tener buena política económica por 24 años ya, consistente, clara, con continuidad, y eso ha hecho una gran diferencia. Entre otras cosas, el crecimiento del Perú de esta última década se parece más al 7% que al 5% de que hablan en el estudio, y ellos han hecho muchas cosas bien. Y una de las cosas que han hecho bien es esta. Ellos no son un país con buena infraestructura, o sea, inclusive en muchos estudios están por debajo de Colombia. Lo que pasa es que su estructura productiva queda contra el mar y eso les ha hecho que el costo de la infraestructura, que la infraestructura no sea un escollo tan grande para sus exportaciones y para su desarrollo, pero ellos no están mucho mejor que nosotros. Pero es bueno dejar claro que más allá de estos temas de que hay que invertir en infraestructura, en América Latina cada vez es más claro que si no hay reformas estructurales no hay crecimiento. Y esa es una de las cosas que le empieza a pasar a Colombia. Queremos crecer al 6%, con lo que estamos haciendo no vamos a crecer al 6%, porque no estamos haciendo las reformas estructurales que el país necesita. Necesitamos una elevada tasa de inversión. Y sin una elevada tasa de inversión, uno nunca garantiza crecimiento, además porque las corrientes mundiales de comercio, por razones que son hasta difíciles de entender, se están empezando a debilitar. Necesitamos apertura y comercio, y nosotros estamos siguiendo ese camino con la Alianza del Pacífico y todo, pero francamente, yo les digo, nosotros no tenemos una economía abierta. La gente se sorprende cuando yo digo, aquí hay monopolios de importación, que es otra cosa, pero esta economía no es abierta, esta es una economía muy cerrada. En eso nos parecemos mucho más a Brasil que a Chile o que a Perú o que a México. Y si no nos despertamos, vamos a tener serios problemas y más adelante voy a hacer unos comentarios de por qué yo creo que esta es una economía cerrada y eso tiene mucho que ver con la estructura de las tarifas aduaneras y con la multitud y con el control del contrabando técnico en todas aquellas cosas. No hay duda que para crecer hay que tener mejor educación, que hay que reducir la pobreza y la desigualdad. Y a mí este estudio me parece importante porque es empezar a mirar cuál es el tema del campo en verdad.
a mí me parece que Colombia a lo largo de estos años ha tenido una muy pobre discusión sobre la agricultura y sobre los instrumentos con los que se trabaja. Y voy a tratar de ser esquemático. ¿Qué hay que hacer en Colombia? Una política para los campesinos. Eso existía antes, en varios gobiernos existió, incluido en el mío. Eso se ha ido borrando del lenguaje público. O se habla de los agricultores o se habla de las víctimas, se habla muy poco de los campesinos. Y eso es un error. Nosotros necesitamos política para los campesinos, política para los agricultores, política para las víctimas. Son tres cosas distintas. Necesitamos política para la Orinoquia, ¿sí? Eso es otro país y otro mundo. Y eso necesita una cosa que va mucho más allá del tema de las tierras y del tamaño de las tierras. Eso hay que mirarlo, es a la brasilera. Colombia es uno de los 7 países del mundo con más disponibilidad de tierras. En la Orinoquia está el doble de la agricultura que tenemos en las montañas, el doble. Y de allí es que se va a alimentar el mundo en los años por venir y allí van a venir las proteínas. Y esas tierras que tenemos allí son iguales a las del Cerrado de Brasil, cuya expansión en un 30% ha generado el aumento del 150% de la producción y que va a ser de Brasil el primer exportador de alimentos del mundo en unos pocos años, tal vez hacia mediados de la próxima década. A mí me gustaron las declaraciones del señor nuevo gerente de la ANDI cuando dijo: yo le pido a los industriales que se lancen al campo. Y tiene toda la razón. Si a mí me preguntaran hoy dónde está el mayor futuro de Colombia, está ahí en la Orinoquia, pero hay que hacer un desarrollo sustentable. Hay que tener un estatuto especial, hay que evitar que eso se vuelva violento, hay que hacer la infraestructura, hay 1000 cosas por hacer allí que no estamos haciendo. Y entonces, francamente, yo creo que no hay instrumentos. Por ejemplo, vuelvo al tema del campesino. Sí, nosotros teníamos una caja agraria que se quebró. Era un instrumento muy importante para los campesinos. Infortunadamente, la independencia del Banco de la República cambió mucho el actuar del Estado y nos quedamos sin Fondo Financiero Agropecuario, sin caja agraria, y la verdad, el campesino hoy, salvo un poco el cafetero y algunos otros sectores que tienen buenos gremios, recibe muy poco apoyo. Entonces, cuando voy a identificar dónde están los problemas del campo de Colombia, esta línea de trabajo que ha establecido la CCI con Fedesarrollo me parece importante. Hay que trabajar sobre el tema de vías, hay que trabajar sobre el tema de vivienda rural, hay que trabajar sobre el tema de política de los campesinos, hay que buscar las verdaderas sobre los temas de educación en esos sitios apartados, porque necesitamos un mucho mejor diagnóstico de lo que está pasando en el campo. Pues que no lo tenemos, no lo tenemos. Ahora en la encuesta de Gallup, cuando sacan los problemas de qué es lo que preocupa a los colombianos, por allá en el 8º o en el 9º lugar dice activación del campo 2.7%. Ya se nos olvidó que hubo un problema, ya a los ciudadanos se les olvidó que hubo un problema y nadie identifica que eso es un problema. Entonces, vale la pena meternos en estos temas y tener un mucho mejor diagnóstico de qué es lo que está pasando, porque no puede ser. Primero sale el crecimiento 7 y pico % en el trimestre, y después, al hacer una encuesta, los colombianos no consideran que allá haya un problema. Entonces, yo sí creo que hay que trabajar con mucha seriedad, y yo felicito a Fedesarrollo y a la CCI, pero eso necesita mucho, y yo creo que el transporte es apenas uno de esos componentes. No nos podemos concentrar en que es el único. Yo creo que las relaciones que han encontrado son interesantes, pero hay mucho más por hacer, y hay mucho más por hacer en tema de subsidios, que se volvió una cosa gigantesca en este país. El tema de los subsidios es el presupuesto nacional. Yo estaba hablando con el ministro Cárdenas y espero que trabajen en eso. Este país necesita con urgencia un estatuto de subsidios. Parte de lo que pasó con el paro agrícola tuvo que ver con eso. Parte del desorden que tenemos es que el Estado o el Ministerio de Hacienda puede disponer de los recursos que quiera sin ninguna condición para repartir subsidios. El presidente Uribe al final se llenó de problemas porque aquí reparten la plata de los subsidios sin ninguna restricción, y creo que allí tenemos un problema bastante serio. A mí me alegra tener por acá
el señor director de la agencia, el doctor Andrade, porque veo que ayer, antier, aprobaron la ley, finalmente la ley que hemos debido tener ya hace unos 3 años, para que él pueda cumplir su función. O sea, apenas hasta ayer estamos empezando a dejar claros unos procedimientos de expropiación, unos procedimientos ambientales, una serie de temas que eran importantes para que estos programas de construcción de infraestructura funcionaran. Y es que es muy diciente, y esa es más una función del ministerio, y la ministra ha hecho una gran gestión, que de la agencia. Pero a mí me inquieta que después de tanto tiempo tengamos finalmente la ley que hemos debido tener ya hace un buen rato, porque se hizo una que no sirvió y que tenía muchas limitaciones y que se quedó supremamente corta. Y es que me preocupa el tema del aislamiento y de la soledad con que se hizo la reestructuración del Ministerio de Transporte y de sus instrumentos. Me preocupan, ¿por qué? Porque Hacienda se marginó y Planeación también. Y hasta el ministro se marginó porque la ley no sirvió. Entonces, si queremos preguntarnos, ¿y por qué es importante Planeación? Hay varias razones, pero la principal de todas es que legalmente o constitucionalmente el presupuesto de la inversión lo hace Planeación Nacional. Entonces, ¿cómo se sienta uno a armar un programa de infraestructura sin planeación cuando ellos son los que hacen el presupuesto de inversión? Yo no entiendo. Segundo, tampoco entiendo que el grueso de la financiación no haya sido una responsabilidad del Ministerio de Hacienda, sino de la agencia. No entiendo. Los bonos se deben estructurar en Hacienda. Ellos son los que saben hacer eso. Ellos son los que saben. El doctor Andrade ha hecho un gran esfuerzo por diseñar los bonos. Yo no sé cómo va con eso, pero la verdad es que en estricto sentido esa es una responsabilidad que ha debido tomar el Ministerio de Hacienda y no tomó. Es más, hizo algo que en la famosa carta de navegación aquí del doctor Juan Martín Caicedo y del CCI dijo: por favor no sigan entregando vigencias futuras así, que eso va a terminar haciendo daño. Pues fue justo lo que hicieron, eso fue lo único que hicieron. Cogieron y le entregaron unas vigencias futuras al doctor Andrade y le dijeron: usted se tiene que defender con eso. Y entonces eso era justamente lo que no tocaba hacer y me parece que fue un procedimiento equivocado. ¿Por qué? Porque lo que había que hacer era identificar, en primer lugar, de una manera sensata, con participación del COMPES y de Planeación y de Hacienda y con mucha más legitimidad política, qué era lo que necesitábamos hacer, cuánto costaba y cómo se iba a financiar. Ese es el procedimiento lógico. El procedimiento lógico no era entregar unas vigencias futuras y decir defiéndanse con eso. El paquete para construir la infraestructura que este país necesita tiene que tener venta de activos nacionales, tiene que tener endeudamiento y desde luego tiene que tener vigencias futuras. Pero hasta ahorita con el ministro Cárdenas apareció la venta de Isagen y la gente se sorprendió y eso ha encontrado resistencias y enemigos por la sorpresa que la gente tuvo. Perdón, eso se ha debido hacer desde el primer día del gobierno y la gente no se hubiera sorprendido, porque era evidente que había que vender unos activos para financiar la infraestructura. Y no solo la infraestructura de la red primaria, no, la de la red secundaria también, si eso es importante. Y yo creo que se va llegando el momento a que el tema de la financiación de la infraestructura, ahora voy a leer unos datos que hizo ANIF y que me parecieron bastante inquietantes y los voy a citar aquí. ANIF al mirar todos los temas que están en el presupuesto hizo una evaluación de aquí al 2020 y dice, bueno, ¿qué va a pasar? Va a pasar que vamos a tener inversión del 3.5 en el 2003, en el 2004, nos vamos a 2000 al 3008 y de ahí en adelante nos vamos a bajar al 2.5. Esa es la consecuencia de haber decidido simplemente lo de las vigencias futuras. Entonces, lo que tenemos es un
por lo menos un marco de recursos que es claro por 2 años. Después lo que podemos esperar, si seguimos con esa metodología, es que la inversión pública en infraestructura va a caer. Y ahora les doy los números exactos. El doctor Leonardo Villar nos contó aquí el tema de cuánto está invirtiendo el gobierno nacional, cuánto está invirtiendo los departamentos y los municipios. Yo sobre eso tengo, me imagino que por algún privilegio, información más reciente de las regalías, y es que ya la aprobación de proyectos para regalías en los departamentos y municipios va en 3.9 billones de pesos. Y eso ya es igual que los departamentos y más que la nación. Entonces, va a entrar un flujo de recursos muy grande, o sea, hay una disponibilidad de recursos adicional supremamente grande para el tema de la infraestructura regional. Y yo creo que eso es algo que hay que tener en cuenta. Y me encontré otra cosa, proyectos supremamente bien concebidos. Ahora, si quieren, les hago una lectura a la carrera de lo que han concebido. Proyectos muy bien estructurados y muy bien concebidos. Y uno dice, ¿por qué fue que marginaron la planeación? O sea, ¿no será mejor planeación nacional que FONADE desde el punto de vista técnico? ¿No será que el Ministerio de Transporte se haría mucho bien apoyándose más en planeación? Cuando uno ve los proyectos, dice, eso es lo que hay que hacer. A mí nunca me gustó que hubieran puesto a planeación a hacer lo que la pusieron a hacer, pero como eso ya es un hecho y eso ya pasó, la verdad es que esa gente está adquiriendo la capacidad al final y después de un mundo de trámites de concebir y de diseñar proyectos de verdad regionales, y yo creo que hay que empezar a mirar en eso. Hay que volver a que planeación apoye al ministerio para hacer eso. Siempre lo hizo, yo no sé en qué mal momento se salió, pero yo creo que el ministerio se tiene que apoyar mucho más en planeación y ellos hacen el presupuesto de inversión pública y tienen que buscar la financiación. O sea que no ha sido muy brillante la idea de dejarlos por fuera. En alguna charla con el doctor Andrade, él me dijo de dónde había tomado las carreteras de la red terciaria y cómo las había tomado del plan de desarrollo. Y la verdad, a mí me parece que eso no es una buena idea. ¿Por qué? El plan de desarrollo de este país no debe ser el punto de referencia para la infraestructura vial, por la manera como se hace a la carrera, porque a la última hora los parlamentarios meten un mundo de cosas. Entonces, yo creo que no. A mí por eso, lo que van a discutir mañana de tener un plan nacional de transporte, me parece tan importante, porque eso es lo que hay que hacer, no recoger cosas del plan de desarrollo, sino hacer un verdadero plan de transporte de la red primaria y también de la red secundaria. Qué pena, hay que hacerlo. ¿Por qué hay que hacerlo también de la red secundaria? Porque es que los mismos problemas que tenemos para la infraestructura nacional los tenemos para la infraestructura regional. Si usted se pone a ver cómo se hacen esas licitaciones, usted se va a encontrar que no hay estructuración de proyectos, que los proyectos no se maduran, se va a encontrar que los sistemas de adjudicación no toman en cuenta nada de la experiencia regional. Se van a encontrar todos los mismos problemas, que hay muy poca planeación, que las obras se hacen hasta donde alcanza la plata. Entonces, yo me pregunto si no será la hora de empezar a estructurar algo que permita que ese tipo de infraestructura regional se siga haciendo, tratando de recoger todas estas experiencias. Si uno se va, tal vez en Antioquia hagan algo, pero yo estoy seguro de que la infraestructura regional no pasa ni por estudios, ni por estructuración, ni por maduración, ni por flujo permanente de recursos, ni por darle transparencia a los pliegos licitatorios, ni por consolidar buenas prácticas de contratación, ni por entrenar a los señores que tienen a cargo la contratación, ni por sancionar los retrasos, incumplimientos y terminación de contratos, ni tienen mucho que ver con costos, ni con asignación de riesgos, nada de eso, nada de eso. Y entonces, ¿por qué no empezamos a hacer eso?
empecémoslo a hacer con Invías y con planeación nacional, y empecemos a tratar de juntar una cantidad de recursos que están por allí. Ya estábamos hablando que lo de regalías vale lo mismo que ponen los de la nación y o sea, una suma bastante significativa. Obviamente es difícil comparar porque no sabemos si eso es para un año o si se alcanza el año o no, no es que yo diga que sea estrictamente comparable. No se podría, como lo sugiere el estudio, aplicar a las vías terciarias directamente, porque eso es un poco inconstitucional. ¿Qué es lo que pasa? Esos recursos tienen que ser manejados con la idea de necesidades básicas insatisfechas, y lo tiene que hacer cada región. Y ellos tienen que decir, la principal causa de pobreza es esta. Entonces, uno no lo puede hacer desde planeación, se tiene que someter un poco a las regiones. Pero la verdad es que ha llegado el momento estructural. Es verdad, Invías tiene que crear una unidad, yo no sé, o crear una institución aparte que se dedique, que planeación haga el plan y que empiecen a ver cómo estructuran los proyectos que se necesitan, identificar costos, identificar los costos de esos proyectos y madurarlos y hacer toda la tarea que hay que hacer para las vías primarias, hay que hacerlas para las vías secundarias. Dejemos a un lado las terciarias, pero por lo menos para las vías secundarias hay que hacerlo. ¿Qué otra cosa hay que hacer? Y eso está un poco en la ley esta del 93, la ley de competencias y recursos, de donde nace todo el tema de la descentralización. Los departamentos y los municipios no saben manejar bien los peajes, los departamentos y los municipios ni las tasas, no saben manejar bien los temas de valorización, no saben mucho de los temas de mantenimiento. Todas esas cosas son algo en lo que hay que empezar a trabajar, empezar a enseñarles cómo se usan esos instrumentos para lo que ellos van a hacer. Y aquí viene un tema que tiene que ver con descentralización, que es una de las orientaciones del estudio. Es verdad que las reformas fiscales que en este país se han hecho a lo largo de estos años han dejado muy al lado al municipio. Le transfirieron unos recursos para educación y salud que en la práctica eso no es como administración, es como que fluyen los recursos y ellos pagan, pero no hay mucha autonomía sobre el manejo de esos recursos. Pues inclusive he estado mirando, hay una serie de trabajos y voy a mencionar cuáles son. Guillermo Perry y Antonio Hernández y María Teresa de Sá y Luis Fernando Flores hicieron para los departamentos, para la Federación de Departamentos, un estudio muy completo, hace unos 3 o 4 años, en que cuentan cómo reformular los departamentos para que tengan más competencias y recursos. Identifican un problema y es, los departamentos no están jugando un papel sino en el área social, en educación, en salud, están jugando muy poco en el desarrollo económico y pueden hacer mucho más, y eso suena convincente. Entre otras cosas, en el principal terreno donde lo pueden hacer es en vías, en las vías terciarias y en las vías secundarias. No hay la menor duda de que si fortalecemos los departamentos, si planeación ayuda, si Invías o la institución que creen ayuda, o parecida a la Provías del Perú, a la descentralizada, vamos a ser capaces de armar algo que haga sentido y movilicemos los recursos. ¿Cuántos se necesita? Empecemos por el rever. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuántos recursos se necesitan? ¿Qué proyectos hay listos? Y empecemos a trabajar en eso. No nos podemos confiar en que eso va a seguir funcionando así. El municipio hace lo que puede, el departamento lo que puede, Invías lo que puede. ¿Qué es lo que está pasando hoy? O sea, si alguien se quiere imaginar una cosa descoordinada, es la infraestructura secundaria y terciaria. Entre otras cosas es muy curioso, porque en el año 95, como se transfirieron competencias y recursos en el año 95, la red secundaria realmente se pasó a los departamentos. Después han construido unas vías secundarias que los departamentos no han recibido, porque no hay ningún aliciente para recibirlas. En cambio, las terciarias
están una parte en cabeza del Fondo Nacional de Invías, otra parte en cabeza de los departamentos y otra en cabeza de los municipios. Nadie se puede imaginar un desorden igual. También tienen que recoger esta estructura que trataríamos de diseñar, el tema de los riesgos. Es que el tema de los riesgos geológicos y de adaptación al cambio climático y todo, vale igual para esas carreteras, o sea, vale exactamente igual. Todos esos temas en los que ya se ha ido adquiriendo experiencia por parte del Ministerio y de sus instituciones, hay que recogerlos para las vías secundarias y para las vías terciarias. De manera que yo creo que allí hay una gran tarea por hacer y que esta iniciativa que se ha tomado, que se puede llevar muy lejos. Fuera de ese estudio que les mencioné, el estudio está el tema de las APPs, que no está funcionando para la nación y muchísimo menos para los departamentos y municipios y mucho menos para donde tiene más potencial, que son las ciudades, ¿sí? Mucho menos para... Entonces, ese tema toca volverlo a mirar, porque la verdad con las restricciones que quedó la ley, pues no sirve, no sirve. Le puse unas restricciones que no sirve para la mayor parte de los propósitos. Habló también Leonardo del tema, de un tema que es importante, y es el tema de que las ciudades están captando una enorme cantidad de recursos. Sí han hecho un esfuerzo en infraestructura urbana y en caminos rurales, pues, en vías terciarias y secundarias. Pero ¿saben una cosa? Yo tengo desde hace rato, yo siempre he hecho cositas a lo largo de mi vida, y la Constituyente le dio 2 años a la ciudad de Bogotá y al Consejo para que expidieran un estatuto especial para Bogotá. Ese estatuto especial para Bogotá le permitía crear unos tributos adicionales y administrar unos tributos adicionales. Eso organizó fiscalmente a Bogotá. Trabajamos como 10 o 12 días con Armando Montenegro, sobre todo en ese tema. Y hubo unas cosas que metimos y otras que no nos atrevimos a meter, porque eso de sacar impuestos por decreto, eso es como complicado en Colombia. Hay otros países donde no será, pero aquí es bastante complicado. Hay muchas malas experiencias de sacar impuestos por decreto. Pero yo creo que la descentralización merece un nuevo impulso. Y ese impulso es tratar de extender eso que se hizo en Bogotá a todas las capitales, a todas las principales ciudades del país. Eso hay que hacerlo para fortalecer, ¿qué? La infraestructura urbana, para fortalecer los recursos para la infraestructura urbana. Eso es fundamental y eso no debería tener ninguna complicación, porque además es una forma de federalización. Usted pone los tributos si quiere y si no quiere no los pone. No es que eso es que vamos a crear unos tributos, no. Es un tema de que los alcaldes y los consejos van decidiendo qué tanto avanzan y hasta dónde llegan, y yo creo que podemos hacer una cosa muy buena, sobre todo para las ciudades capitales. Y lo otro es ver cómo fortalecemos los departamentos para comenzar en el tema vial, o sea, que es el tema principal. Y yo creo que eso es algo que se puede hacer. Yo no soy muy amigo de dejar que manejen todos los recursos juntos, porque me da miedo que la educación y la salud se queden mal financiadas. Pero sin duda hay mecanismos para aprovechar los departamentos. Yo creo que los departamentos deben tener de manera natural esta función. Yo quiero aquí hacer un comentario. El tema de la infraestructura de Colombia, y a propósito de que hay tantos extranjeros, y es un tema que va a sonar raro. El problema que tiene Colombia es el tema vial, de navegación y de trenes. Okay. No es verdad lo de puertos y no es verdad lo de aeropuertos. Yo no sé de dónde sacan eso. Inclusive algunas de las instituciones de investigación, no sé si el propio Fedesarrollo y ANIF, lo van repitiendo y lo van diciendo. El Economist publicó un artículo
hace un par de años, cuando hizo la última gran evaluación de América Latina, y dijo, en Latinoamérica sirven los puertos, el puerto de Montevideo, los puertos de Chile, los puertos de Colombia, los de Panamá. Lo demás, no. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar? El puerto de Cartagena dentro de 5 años va a tener el tamaño del puerto de Los Ángeles o del puerto de Nueva York. De esa magnitud es. El 70% de los contenedores que llegan a Cartagena pasan derecho y se van a distribuir hacia Estados Unidos y hasta Brasil. Obviamente toda la carga para Venezuela pasa. Entonces nosotros estamos, y el puerto de Cartagena, de Santa Marta es bueno, y el puerto de Barranquilla es bueno, y en Buenaventura hay unos problemas de canal de acceso y en Cartagena también. Pero nos estamos flagelando con un cuento de que aquí no hay puertos, y la reforma de puertos de Colombia es un éxito sin atenuantes. Y entonces yo no sé para qué seguimos diciendo que aquí no hay puertos y ponemos al Foro Económico Mundial, porque lo ponemos. Aquí unas personas que trabajan con ellos que no son quien a decir que en Colombia no hay puertos. Eso es mentira, totalmente mentira. Segundo, que no hay aeropuertos, también es mentira. El hecho de que Bogotá sea el primer puerto de carga en América y el tercero de pasajeros es la mejor demostración de que sí hay aeropuertos. O sea, ¿cómo van a decir que no hay aeropuertos si en unos pocos años ese aeropuerto se convirtió en el primer puerto de carga de toda Latinoamérica? Entonces, hay unas cosas, como hay otra cosa que se sigue diciendo hasta en las reuniones financieras. No, que es que aquí no hay profundidad financiera, que esto es aquí pandito. No, perdón, eso era verdad antes, pero ya no es verdad. Después de Chile y Brasil, el país que tiene un mejor sistema financiero en toda América Latina es Colombia. Y el que más ha crecido y el que está saliendo afuera y el que ya ha conseguido una profundidad. Entonces, ¿para qué seguimos diciendo cosas tontas que no corresponden a absolutamente ninguna realidad? Tenemos un problema vial, eso es lo que tenemos. Y eso es lo que hay que afrontar, el problema vial. No nos inventemos que hay otros problemas que no tenemos. Entre otras cosas, el del Río de Magdalena y el de Trenes es el mismo y tiene las mismas. Voy a rápidamente a mostrarles, a leerles los proyectos del sistema de regalías. Hay un proyecto para la construcción del sistema vial de la región del centro y el sur del departamento de Caldas. Va a generar una reducción del 15% en tiempos de desplazamiento. Son 504 kilómetros de vías recuperadas y rehabilitadas. Afecta a 532.000 personas y el proyecto vale 27.181 millones de pesos. El 100% del recursos viene por el Fondo de Regalías. En el Quindío van a hacer lo mismo con su red vial, sobre todo con la que tiene que ver con los proyectos turísticos, y hay 2.119 del Fondo de Regalías. En Risaralda van a mejorar todas las vías del departamento de Risaralda. Es un proyecto que vale 43.000 millones de pesos y es 100% del sistema de regalías. En Santander van a hacer Bucaramanga, Florida Blanca, y hay el proyecto vale 156.000 millones de pesos, hay 93.000 del Fondo de Regalías. Y bueno, podría seguir, aquí está el Río Magdalena, están todos los departamentos. Entonces, cuando uno ve eso, oiga, ¿cómo no integramos eso con los recursos de los departamentos? ¿Cómo no abrimos unos fondos de cofinanciación? ¿Cómo no le ayudamos a los departamentos a encontrar recursos? ¿Cómo no aprovechamos toda la capacidad que hay en el ministerio y en Invías y en la agencia y en planeación para apoyar este proceso? ¿Y cómo no estructuramos algo que nos lleve a alguna parte? O sea, no tiene ningún sentido, porque es que aquí sí estamos mal. El sistema que teníamos de construcción de obra pública tenía deficiencias y se estaba agotando y llegaron nuevas ideas. Pero es que aquí estamos a la buena de Dios, cada cual hace lo que puede y no tiene absolutamente ningún sentido que sigamos trabajando de esa manera y que no aprovechemos pues toda la experiencia que se ha ido ganando. Estamos en la 4ª generación de concesiones.
¿Quién ha dicho que esas obras terciarias no se pueden hacer, se les puede hacer el mantenimiento por concesión? Pero por una concesión bien hecha, con toda la experiencia que se tiene hoy de las concesiones. ¿Quién ha dicho que no se puede hacer por concesión? ¿Cómo no se van a poder juntar recursos de la nación, de las regalías, de los departamentos, para hacer las concesiones, por lo menos para mantener las vías? O sea, todas esas cosas se pueden hacer si de veras nos aplicamos a la tarea. Y como yo sé que por ahí uno de los temas de la conferencia es el tema uno de los temas de la conferencia es el de las pymes, perdón. O sea, el potencial está aquí, el de las pymes está aquí. No está en la Ruta del Sol ni en la Transversal de las Américas, está ahí. Las empresas, todas las empresas que trabajan están ahí. Colombia tiene una enorme capacidad de movilizar recursos y de montar una cosa ordenada para sostener la red viaria y la red terciaria, y tiene los recursos para hacerlo, y lo que falta es un poco de voluntad política, y me alegro que la CCI haya tomado esta iniciativa porque yo creo que se puede hacer mucho. Inclusive se puede surgir un tema de descentralización interesante con los departamentos, de fortalecer sus competencias y recursos. Fuera del estudio que les mencioné, el doctor Fernando Carrillo dejó un trabajo, la Federación Colombiana de Departamentos tiene otro trabajo, y yo creo que es mucho lo que se puede hacer. Hay unas propuestas de impuestos ya, por ejemplo, les voy a citar un ejemplo. Hay unas cosas de sobretasas que toca mirar con cuidado, pero el impuesto de la CPM es la mitad de la nación y la mitad de los departamentos. O sea, ¿cuál es el trabajo de que la nación le ceda la mitad de la CPM a los departamentos? O sea, es una cosa tan obvia, o sea, tan simple y tan obvia de hacer, para citar una sola de las muchas cosas que se pueden hacer con los departamentos. Y por último hay un estudio bueno, aquí tengo las notas sobre el Estatuto de Bogotá, de lo que se hizo en su momento y de las diferencias que hay con los otros municipios, y que creo que es una experiencia sobre la cual hay que trabajar. Y yo quería mirar lo del estudio de competitividad que acaba de sacar que acaba de salir el Consejo Privado de la Competitividad. Y tienen una cosa muy interesante, que es un poco la identificación de las fortalezas de las regiones y de por qué sí es importante poner a los departamentos tal vez a jugar un papel. Dice, las instituciones de Antioquia, la infraestructura de Risaralda, la educación básica de Boyacá, el medio ambiente en el Meta, la educación superior, salud, innovación y sofisticación de Bogotá, son piezas estratégicas que conformarían una Colombia más competitiva. Pues, ¿cómo no pensar que los departamentos tienen un papel importante que jugar, que sí se puede hacer un proceso de descentralización y que sí se puede fortalecer la capacidad de las regiones y volverlas más competitivas, y de que eso es probable que lo puedan hacer mejor los departamentos que la nación? Pues yo terminaría aquí. Me parece que hay un largo trabajo por hacer. Los felicito por la idea de tocar este tema, y me parece que hay un largo camino por recorrer y mucho por hacer. Muchas gracias. El presidente Felipe Calderón nos ha hecho el honor de llegar un poco antes para escuchar parte de este panel. Presidente, siéntase, como le dijimos ayer, en su casa, y reciba el aplauso cariñoso de las personas que están aquí. Muy bien, como ustedes saben, a partir de las 11 en punto, tenemos la exposición magistral del presidente Calderón. Explicaremos en su momento el sentido de que hubiésemos comprometido el entusiasmo de él para que nos hiciera el honor de acompañarnos hoy en este congreso.
Inmediatamente después del presidente Calderón ya está aquí con nosotros el ministro Cárdenas y el doctor Clemente del Valle intervendrán para ya cerrar la parte de la mañana. Pues, doctor Leonardo, señor presidente Gaviria, yo creo que aquí lo que hay son insumos tremendamente constructivos en esta discusión, originada en la presentación inicial del trabajo de Fedesarrollo y en los comentarios muy juiciosos que ha hecho el presidente Gaviria. Yo creo que es un aporte más para seguir profundizando en torno a la necesidad de que podamos hacer el desarrollo de las regiones sustentándolo en una muy buena infraestructura y en reforzar la institucionalidad que las regiones tienen o de la cual cuentan hoy para que podamos avanzar en esa dirección. Para que ustedes puedan entonces tomarse el café y organizar ya la mesa para la presentación magistral del presidente Calderón, les damos un pequeño descanso hasta las 11 en punto. Muy bien. Corficolombiana y Proindesa los invitan, luego de la conferencia del expresidente Calderón, a conocer la maqueta de la calzada de la vía al llano. En la explanada también tienen servicio de coffee break, del coffee que nos invita Claro. Quienes quieran pueden salir al sitio donde tuvimos ayer el cóctel de la Embajada Británica. Allí también hay servicio de café. El café que nos invita Claro.
prácticamente habíamos sido, entre comillas, enemigos durante muchos años, nos tuvimos que sentar a hacer negocios. Y entendimos que no era tan diferente, que los negocios no eran tan diferentes, que era el mismo, simplemente que en el mismo negocio grande cada uno hacía una función diferente. Y eso fue lo primero que llevó a pensar, dijo, oiga, ¿por qué no nos sentamos y nos unimos? Y ahora con esta unificación a través de una presidencia nacional, todo se simplifica. Y gana el gobierno, gana la interlocución, gana el sector privado, todo se agiliza. Uno de los mayores éxitos o la mayor credibilidad que infunde la Cámara Colombiana de la Infraestructura es que quienes somos los dirigentes gremiales no tenemos ningún interés diferente a sacar adelante el gremio y a representar a nuestros afiliados ante la opinión pública, ante las entidades contratantes y ante ellos mismos. La Cámara es una organización empresarial que, por supuesto, defiende la institucionalidad, pero también promueve la transparencia entre sus afiliados. Cuenta con un código de autorregulación. El ingreso a la Cámara para cualquier empresa en Colombia depende de que se suscriba a ese código de autorregulación. Tenemos que dar ejemplo de buen comportamiento y, por supuesto, también exigirle buen comportamiento a los funcionarios públicos con los cuales hacemos interlocución. Pero los principios de la institucionalidad y de la ética son fundamentales en el ejercicio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Como interlocutor válido en los temas de infraestructura frente al Estado, a los gobiernos departamentales y locales, a la sociedad civil y al mundo, la Cámara cumple un papel fundamental en el diseño, construcción e implementación de las políticas públicas relacionadas con el sector. A la Cámara están agremiados los empresarios de los